nosotros continuamos con nuestra tertulia de economía. Estábamos entusiasmados. Hombre, la verdad es que hoy es un día que parece que todos son esperpentos, ¿no? Es decir, los sindicatos diciendo al presidente de la patronal madrileña que solo sabe poner cafés, el Partido Socialista inventándose que el gobierno va a hacer y deshacer. Es una de las y mayores tal. estupideces que he oído últimamente. Sí, es que estamos en propia campaña de un liberado sindical, sí. Es que estamos además en campaña electoral, no lo olvide usted, don César, que dentro de 2 semanas, menos un día, hay elecciones en Andalucía donde se juegan tanto y en Asturias, ¿no? Y ya pues para colmo del esperpento, pues ya lo de Cataluña. Pero claro, como últimamente de Cataluña todo lo que viene son esperpentos, al final cualquier día van a reclamar hasta la paternidad de Valle Inclán, ¿no? Directamente. Porque vamos, la verdad es que lo del Ayuntamiento de Gerona, ¿no? Reclamando la insumisión fiscal y no pagar impuestos a la Administración Central, sino a la Agencia Tributaria Catalana, y que si la reducción del déficit, etcétera, etcétera, es que no acaban de entender absolutamente nada de nada, ni de lo que pasa en este país, ni de lo que les pasa a ellos mismos, ¿no? Porque parte del problema que tienen es que simplemente no pueden mantener su nivel de gasto público, porque todos los ingresos extraordinarios que había de la burbuja inmobiliaria y demás han estallado. La situación es insostenible y ya no es cuestión de si le pagan a la Agencia Tributaria Española o a la catalana el IRPF y el IVA y los impuestos que le tengan que pagar. Es que simplemente eso ya no da más de sí, porque igual que ellos hablan de insumisión fiscal, pues entonces hay que cobrarles a ellos también otra serie de cosas, por ejemplo, el protegerles directamente pues con nuestras Fuerzas Armadas y cosas por el estilo, la representación exterior, etcétera. Pero sobre todo es que realmente lo que no se dan cuenta es que si toman el camino ese, y fundamentalmente el camino de la independencia, que es lo que, si piensan así, deberían hacer, marcharse y dejarnos a todos en paz, la situación que les espera es la de Grecia, porque no solamente la deuda catalana emitida por la Generalitat Catalana la que tienen que asumir, sino también la parte alícuota proporcional de la deuda del Estado español, que ha servido también para financiar allí obras de infraestructuras, como por ejemplo la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, etcétera. Es decir, que se encontrarían en una situación próxima a la bancarrota, ¿no? Bueno, yo creo que ya en esa situación llevan ya bastantes meses. Yo creo que la bancarrota es obvia. O sea, sí, bueno, digamos en una situación muy próxima a la griega de insolvencia por todas partes, vamos, o sea, de todas es formas, imposible solución. Sí, bueno, de todas formas, el hecho de que la Generalitat pues haya emitido estos famosos bonos patrióticos y haya tenido los bonos butifarra. Los bonos butifarra, y después que haya tenido que acudir a una refinanciación, es decir, a emitir más bonos patrióticos para pagar los anteriores, pues da buenas muestras de cómo están las finanzas catalanas. Y de hecho, desde la Consejería de Economía de la Generalitat se reclamó y se sigue reclamando insistentemente los famosos hispanobonos, ¿no? Que es, bueno, pues que aquí aguante el peso de los despilfarros de cada región, todos los españoles, de forma muy solidaria. Pero para eso también son españoles los de Gerona. Pero, sí, para eso sí, para que paguemos nosotros sus embajadas en Cataluña y las comunidades catalanas en el extranjero y demás historias, para eso son españoles. Pero además, de todas formas, esto de esta moción apoyando la insumisión fiscal es una insumisión fiscal bastante sui generis, porque una insumisión fiscal, la definición consiste en no pagar Hacienda. Lo que defiende el Ayuntamiento de Gerona no es no pagar Hacienda, sino que se deje de pagar a la Hacienda española para pasar a pagar esos impuestos, esos mismos impuestos a la Hacienda española. O sea que lo de insumisión fiscal, como mínimo, está incorrectamente tildado. Pero más allá de esto, es cierto que el déficit público, los problemas financieros no solo son exclusivos de Cataluña, sino que también son propios de España. Ya, lo que pasa es que el caso catalán tiene cuando menos 2 elementos propios y particulares, ¿no? El primero de ellos, al que hace también referencia el Ayuntamiento de Gerona en esta cuestión tan absurda que ha aprobado, ¿no?, es mantener los niveles de gasto social y de prestaciones sociales. El problema de Cataluña es que es la comunidad autónoma que tiene el mayor gasto público por habitante, porque claro, tiene una sanidad carísima y un montón de cosas carísimas, claro, cuando además uno se dedica a montar embajadas, a financiar a Spanair, a promover el catalán en Ecuador y cosas por el estilo. A abrir casales de Cataluña en la península del Yucatán, donde, vamos, están locos porque haya casales de Cataluña. Sí, exactamente, vamos, pues lógicamente pues estas son las consecuencias, ¿no?, que arrastra esto, por el lado de los ingresos. Luego, por el lado de los gastos,
les pasa otra cosa, que cosas como esto del Ayuntamiento de Gerona, pues los que hace es que los empresarios de la localidad y no sé cuántos cientos de kilómetros a la redonda que tengan un poco de inteligencia y sentido común, desmontan su empresa y se la llevan a Aragón o se la llevan a Castellón o la instalan en el corredor de Henares. Y entonces, con esa empresa fuera, son menos ingresos realmente para el presupuesto catalán, tanto por IRPF como por IVA, como por, vamos, en general por toda la parte que les toca del impuesto de sociedades, ¿no? Perdón, del sistema de financiación autonómica, porque claro, las empresas se marchan con las empresas los puestos de trabajo. Entonces el problema que tiene Cataluña en estos momentos es que cuando se estableció el dinero que tenían que percibir por el sistema de financiación autonómica, se estableció sobre la base, bueno, pues de que las cosas iban a seguir más o menos igual. Pero es que como desde entonces, hace ya más de 10 años, para acá, las empresas se han ido marchando porque la política de inmersión lingüística y o mejor dicho, de inmersión en el catalanismo independentista del tripartito, seguida con la convergencia y unión de la actualidad, lo único que ha provocado ha sido la salida en masa de empresas, pues al final se les cae la base fiscal, ¿no? Y entonces resulta que como se les cae la base fiscal, el sistema de financiación autonómica tiene una cosa que dice que si no se llega a recaudar por parte de una autonomía lo previsto en las proyecciones sobre el modelo anterior, bla, 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 pues lo tiene que aportar el Fondo de Suficiencia. Y mire usted por dónde el Fondo de Suficiencia, quien lo financia es la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que recauda por encima de los niveles. Pero es que a los catalanes no les pasaría esto si no echaran a las empresas. Y es que todos sus problemas están vinculados con el gasto público, que en Cataluña también, como sabemos, después del juez de Pascual Estevil, de Huguet y Aguiar y demás, también está bastante relacionado con la corrupción. O sea, está relacionado en parte con eso y en parte con el nacionalismo. Si es que no hay otra. Es decir, el nacionalismo tiene un precio. Lo que pasa es que ellos no lo quieren pagar. Quieren que encima lo paguemos los demás. No, eso desde luego, un precio muy elevado. De todas formas, don Emilio, a mí me gustaría introducir el tema de la reducción de déficit público. Sí. Y bueno, las nuevas previsiones del gobierno, parece que se ha dado, el gobierno ha aceptado esa famosa revisión del déficit al 5,3%, y es lógico que lo haya cantado como una auténtica victoria ante Bruselas, porque entre otras cosas hay que recordar que hasta hace apenas 3 días desde la Unión Europea nos insistían en que el objetivo de déficit era del 4,4%. Bien, eso ya el gobierno lo descartó de plano pues poco después de llegar al poder, a la vista de los hechos, y ha emprendido una negociación que desde luego ha sido bastante inteligente por su parte y ha conseguido sus frutos. Ha puesto el listón excesivamente elevado, 5,8%, para luego negociar con Bruselas y retroceder al 5,3%. Esto es importante desde varios puntos de vista. A nivel internacional, porque abre una puerta que hasta ahora estaba cerrada, es decir, España va a ser el primer país que de forma oficial va a incumplir su objetivo de déficit, porque Bruselas ha abierto la puerta a ese incumplimiento. De hecho, pero es que ya se baraja. De Zapatero no se las creía nadie. Yo creo que eso ya es una cosa de sentido común, ¿no? O sea, en otros lugares del mundo tienen caramanlis o tienen otro tipo de gente, pero no tienen zapateros. Bueno, en Grecia también son expertos en maquillar cuentas, pero independientemente de eso, a nivel internacional es cierto que se ha producido un cambio sustancial. Yo creo que está habiendo cambios importantes dentro de la Unión Europea respecto a las políticas de austeridad que trataba de imponer Merkel. De hecho, ya se está negociando la revisión del objetivo de déficit para el año que viene, el 3%, y luego está el debate a nivel interno, es decir, 5,3% de déficit público. ¿Cómo lo vamos a reducir? ¿Cómo vamos a pasar del 8,5 al 5,3. El gobierno tenía previsto elaborar los presupuestos conforme al objetivo del 5,8% inicial, ahora tiene que reducir un 0,5% de déficit público más, y ha dicho hoy los miembros del gobierno que no van este ajuste no va a recaer en las comunidades autónomas, que lo va a asumir el 100% el Estado. Y ahora esta es la gran duda. Para echarse a temblar. Esta es la duda. ¿Va a ser con nuevos recortes o con más impuestos? Yo, conociendo a Montoro y a Luis de Guindos, ellos ya han trabajado con una serie de escenarios y tienen previsto dónde cortar o recortar. Yo no creo que vayan a subir el IVA porque saben perfectamente las consecuencias que tiene, y porque además ya dentro del Partido Popular hubo un debate fortísimo como consecuencia de la subida del IRPF que nos aplicaron desde el 1 de enero, que mucha gente dentro del propio PP estaban en contra, ¿no? O sea, yo lo que creo que viene es en el Estado eliminación de un montón de subvenciones, y a las autonomías
obligarlas directamente a todos los contratados laborales, sindicalistas, etcétera, etcétera, a ponerlos en la calle y acabar con toda una serie de programas de gastos directamente, no decir los ministerios que recorten o las autonomías que recorten, sino directamente programas de gasto. Directamente programas de gasto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el tema es ese, ¿no? O sea, todo esto luego ya que dice el Partido Socialista, pues entra dentro del disparate habitual de una campaña electoral y del disparate habitual de un partido que ha perdido el poder y se ha perdido a sí mismo, ¿no? Y no acaba de encontrarse porque por todos lados le llueven los problemas, ¿no? Los de naturaleza política con los nuevos descubrimientos en torno al 11M, los de naturaleza económica sobre cómo llegar a fin de mes para que vayan aprendiendo la herencia que nos han dejado al resto de los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso pues no forma nada más que del estilo de campaña y del estilo de política de demagogia y payasada pues que han seguido a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero yo creo que decir, el ajuste por donde viene es, por un lado, por la reducción de contratados laborales, porque de hecho la reforma laboral ya abre la puerta para eso. Y es decir, en los contratados laborales es donde tenemos 500.000 de personas que han metido en las autonomías y en los ayuntamientos a trabajar por la cara, sin oposición, sin necesidad de nada. ¿Y quiénes son? Pues eso, la secretaria de no sé quién, la sobrina de tal, la hermana de no sé cuántos, la amante de patatín, o los afiliados del sindicato o del partido de turno. Y esos son los que nos sobran de entrada, para poder volver a los niveles que tenía la función pública en el año 2004, porque buena parte del déficit se explica con todo eso. Entonces, eso va a ser lo primero. O sea, y yo creo que a partir del día 25 vamos a ver al Partido Popular reaccionar en ese sentido, ¿no? Dios le oiga, de verdad, ¿eh? Me ha dejado emocionado, ¿eh? Estoy que casi no tengo voz, de verdad, don Emilio. Hombre, se juegan algo muy importante. Es decir, si España quiebra, el Partido Popular también se puede olvidar de seguir gobernando este país. El Partido Popular, el Partido Socialista, y no sabemos lo que va a quedar después. O los restos, vamos. O sea, no sabemos lo que puede quedar después. En fin, acaba de llegar don Luis Fernando Quintero con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Pues precisamente de cómo hará el ajuste eso es el asunto principal de las portadas de mañana. En Libre Mercado leemos ya: el gobierno promete que el duro ajuste de los presupuestos generales del Estado no incluirá una subida del IVA. Ha sido uno de los asuntos del día, sin ninguna duda. En Expansión nos dicen que Montoro abre la puerta a más subidas de impuestos, y en El Economista nos dicen que Rajoy se plantea bajar extras y complementos, atención, a los funcionarios. En 5 días, el titular en este sentido nos dice que Hacienda estudia eliminar deducciones para reducir el déficit. Bueno, yo lo de los complementos, me contaron el otro día una cosa muy interesante. Resulta, en la nómina de un funcionario público hay 6 componentes, porque son el sueldo base, el componente de destino, el componente de productividad y una serie de cosas, ¿no? Entonces resulta que los liberados sindicales hasta ahora les estaban pagando el componente, también estaban incluyendo el plus de productividad y todos los años es cierto. Por productividad. Y entonces, claro, lo que es un escarnio. Lo que es un escarnio, porque ¿cómo mides la productividad de un señor que no está trabajando ahí? ¿No? Entonces parece ser que, entre otras cosas, a los liberados sindicales les van a meter mano por ese lado. Hombre, pues ojalá ¿cómo que sea plus así, de productividad? Cuando usted aquí no está produciendo, el plus de productividad se lo tendrá que pagar si acaso el sindicato. Pero entonces la contestación de ellos es: no, forma parte de la retribución de los liberados. Entonces, por lo visto, tienen ahí un lío importante, porque el gobierno quiere meter mano a todo ese tipo de asuntos. Porque claro, aquí no solamente es las grandes cifras que hay que recortar, es que después aquí hay que recortar también el chocolate del loro, porque en este país no hay más que loros comiendo chocolate. Sí. El chocolate se acaba, evidentemente, pero de todas formas es cierto algunos que hasta cobran 181.000 euros al año. es cierto que viven en un superchale en la zona de Arturo Soria. Es posible que toquen algunas partidas de gasto, pero todo indica que va a haber una nueva subida de impuestos. Y yo creo que el hecho de que el gobierno esté barajando, aunque haya descartado por el momento el IVA, yo quiero recordar que descartó la subida del IRPF hasta el día antes de aprobar, hasta la misma mañana de aprobar la subida del IRPF, que ha sido la más brutal que se ha aprobado lo que pasa en estos es que, por lo visto, años. Ahí yo conozco un poco lo que fue el debate interno y parece ser que también había una razón. Es decir, Zapatero dejó tan vacía la caja y tan lleno de trampas al sucesor, ¿no?, que en los 4, 5, 6 primeros meses del año prácticamente no había ingresos de caja, porque como había obligado a las empresas a adelantar el impuesto de sociedades, se había gastado lo que tenía, lo que no tenía, etcétera, es que no había, o sea, ni para pagar las prestaciones por desempleo, como no se empezara a generar algo
que empezara a aportar liquidez inmediatamente, mes a mes, como es el caso del IRPF, porque el IVA, el problema que tenía es que la liquidación es trimestral y entonces había que esperar más, porque es que si no directamente estábamos en situación de insolvencia, porque es lo que preparó como una de las bombas que ha dejado el señor Zapatero al gobierno que le ha venido a continuación. Otros dicen que no era necesario el haber subido el IRPF porque se podía seguir contando con el apoyo del Banco Central Europeo para ingresar liquidez y se podía haber optado más bien por el IVA, que hubiera sido lo más sensato. Pero en cualquier caso todo esto obedece a la cantidad de trampas que ha ido dejando el señor Zapatero en este país al gobierno que ha venido detrás. Y todavía no conoceremos dónde van a estallar las últimas bombas, vamos. Estoy de acuerdo con usted. Algo más rapidísimo. Sí, muy rápidamente, una entrevista con el directivo de la OCDE, William White, en Expansión, que destaca el siguiente entrecomillado: sorprende que tan pocos banqueros estén en la cárcel. Este es el titular que destacan en Expansión. Hombre, ¿banqueros o directores de cajas de ahorros? Habla de banqueros. Sí, o consejeros de bancos. Claro, de cajas de ahorros. De cajas de ahorros, sí. Porque claro. Ahora se llama banca, pero antes se llamaba Caja Madrid y cobraban los 182.000 euros. 81.000. Bueno, que luego había además que añadirle por ser consejero de la Corporación Cibeles, que entonces ya se iba ligeramente por encima de los 200.000. Bueno, pero es verdaderamente maravilloso. Luego Más su decía que no sueldo de sabía Renfe. lo que cobraba. Más su sueldo de Renfe, que fíjese usted si sabrá lo que cobra, que dijo el neto sin contar los pluses. Sí. Y además con eso pretende que nos caigamos que se paga el chalet donde vive. Pero yo conozco el chalet y desde luego eso no sale de un sueldo de ferroviario. Ese chalet hay que expropiarlo. O sea, yo creo que en estos momentos que hay tanta gente a la que están desahuciando, tendrían que ir al chalet de Ricardo Martínez a que los acoja en un gesto de solidaridad José proletaria. Ricardo Martínez. José Ricardo. Sí, pues José Ricardo... El que no hace más que soñar con convocarle una huelga general a Esperanza Aguirre. Pues yo creo que lo primero que tendría que hacer es acoger a los desahuciados en su chalet en la cercanía de Arturo Soria. Sí, o montar un comedor. Es más, para llegado pobres, el caso, lo mismo estilo. daremos la dirección en este programa para que la gente vaya a ver a don José Ricardo y le diga, acójanos, porque vamos, usted tiene más que de sobra de espacio y de rentas. Fíjese, con el espacio que tiene en el chalet y 180.000 euros al año, es que se podría montar ahí un comedor de pobres, pero vamos, para ayudar a toda la gente. Pobres impresionante, ríase de la parroquia mejor abastecida por Cáritas, un chiste comparado con el comedor de pobres que podría organizar José Ricardo. O sea, Sí. es que es algo obvio, vamos. O sea, va a ser la primera vez que haga una bondad en su vida, seguramente. A lo mejor las ha hecho, pero no consta en ningún sitio. Pero vamos, con esta yo creo que hasta justifica ser liberado sindical. Su sueldo no, pues no tiene justificación alguna, pero el ser liberado sindical posiblemente sí. En fin, don Luis Fernando, don Manuel, don Emilio, muchas gracias, muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.